Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minuticos que se conecte más gente. Mientras tanto, vamos a ponernos cómodos, vamos a hacer de este ambiente algo agradable para que no sea como un monólogo de Sara, sino que tengamos la posibilidad entonces ahorita de participar. Entonces, aquí vamos a esperar un tiempecito, más o menos que un minutico más, y empezamos. Aquí con el tema de cómo entender las intenciones de búsqueda del usuario. Ya el asistente técnico nos prendió la luz. Entonces vamos a esperar, listo. Yo creo que eh, mientras empezamos, vamos a hablar aquí entonces que vamos a tener presentes temas de motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing dentro de todo este proceso. Creo que mientras nos conectamos vamos a poner este video que hace parte de los micromomentos de Google y que creo que varios conocemos, creo que es importante tener presente dentro de la presentación. De todo lo que debes saber de tu auto, cambiar una llanta es de lo más importante. Listo. Entonces, como vieron, la importancia sobre todo de Google entonces es entender esos micromomentos de la audiencia. Como les contaba ahorita, la idea de esta presentación no es que sea el monólogo de Sara, sino hacer una presentación más interactiva y como a mí me interesa escucharlos y quiero saber ustedes cómo están percibiendo todo el tema, dentro de la presentación vamos a hacer como algunas preguntas para que ustedes también nos puedan contar qué piensan. Entonces, para eso, aquí hemos traído, como todo el tema sobre todo de Google, traemos una herramienta de Google precisamente para poder tener esa interacción. Entonces vamos a buscar dentro de Google en nuestros celulares, una herramienta que creo que todos tenemos muy familiarizada, y vamos a poner en Google, por favor, Create with Google. Una vez ingresemos, vamos a darle clic en el primer resultado que tengamos y dentro del menú vamos a ver esta hamburguesita, si estamos desde el celular, y va a haber una opción que dice Join a Presentation. Entonces cuando encontremos la opción, le vamos a dar clic y cuando le demos clic, él nos va a pedir un código de acceso que funciona como una clave dinámica. Entonces todos vamos a ingresar, los que quieran participar, los que nos quieran contar, vamos a ingresar porfa y vamos a poner este código que en este caso es 545062. Entonces vamos a esperar a que ingresen y mientras tanto cualquier duda nos pueden dejar en los comentarios y las ayudamos a responder. Ahí les dejamos fijado de todas maneras cómo es el paso a paso por si más adelante se nos olvida podamos tener cómo poder ingresar.
Listo. Entonces, ya ahí nos quedó fijado dentro de los comentarios cómo es el proceso. Entonces, cualquier cosa, ahí lo podemos volver a acceder. Mientras tanto, mientras ingresamos, vamos a poner este otro video que nos cuenta un poquito cómo es la búsqueda de Google. Coast Guard heroes arriving in the Abaco Islands. 5 young boys create a rescue trampoline. The first to run a marathon in under 2 hours. We have seen what we thought was unseeable. A relay of dogs will lead blind runner Tom Panic across the finish line. Nicolas Mahut lost in the French Open, but then his 7-year-old son ran onto the court to give his dad a big hug. Her and her sister have been heroes for many little girls out there. I will thank my amazing mom. She's my hero. I love you. Exactly what I was thinking. When you are free to be you, it is the best feeling in the world. He is the Sully Sullenberger of pizza. My family is making a grant to eliminate their student loans. We know deep down what's right and what's needed. I'm gonna fight this. Who says I can't? Nobody! Here it comes. Never been done in competition. The category is love, y'all. Love! Use your heart, your courage and vision to fix, to heal, to empathize, to connect. Because living life for something bigger than yourself is a hero's journey. Listo. Después de ver todo esto, vamos a empezar entonces en materia. ¿Qué es el SEO? Creo que esta palabra la podríamos haber escuchado y realmente las siglas definen Search Engine Optimization, y si buscamos el concepto semánticamente como podríamos definirlo, sería algo similar a esto. Es el proceso técnico y estratégico que se lleva a cabo para cumplir con los parámetros o reglas de los motores de búsqueda y que junto con un contenido relevante conlleva el posicionamiento orgánico o natural en los resultados de búsqueda. Pero realmente, más allá de este concepto técnico y como de esta definición semántica, el SEO tiene un propósito más fundamental que se trata de entender las intenciones de búsqueda de la audiencia. Resulta que Google todos los días se enfrenta a un montón de contenidos que estamos creando y realmente lo que quiere hacer es que cada una de las respuestas que obtengamos respondan a nuestras dudas. Entonces lo que hacemos con el SEO es crear un contenido que permita generar esa relación marca-audiencia y que le podamos responder esas preguntas. Creo que el propósito del marketing digital o cualquier marketing que hagamos es entender las intenciones de mi audiencia y poderle dar respuesta y generar esa conexión que me permita generar relaciones y afianzarlas a largo plazo para que las relaciones se puedan mantener. Y cuando estamos conectando con una relación y cuando estamos conectando con la gente, debemos saber qué le interesa, qué le gusta, para así yo saber y mirar yo lo que tengo, cómo puedo ofrecerle para generar esa conexión y generar una relación que se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces para eso existen otras optimizaciones técnicas que yo le digo ponerme lindo y generar unos espacios donde yo voy a generar velocidad de carga, estructuras HTML correctas, para que todo ese proceso y yo poder competir en un mercado y generar esas posiciones. Pero más allá de esas optimizaciones técnicas existe lo que se llama responder a las preguntas. Pero las optimizaciones técnicas no son el punto de esta charla. Más allá vamos a hablar de las intenciones. Si fuéramos a hablar de optimizaciones técnicas, la dejaríamos para otro momento que esperamos lo podamos tener entre nosotros. Entonces, cuando tenemos eso, ¿por qué decimos que es muy importante entender las intenciones de búsqueda? Resulta que Google es el momento donde comienza el viaje del usuario. Google es el depósito de intenciones más grandes del mundo. Cuando tenemos dudas, cuando queremos saber de por qué nos sentimos así, queremos aprender algo, conocer algo, saber de algo, vamos y le preguntamos, yo le digo San Google, depositamos allí nuestras intenciones y allí comienza el viaje.
Cuanto más sepamos de nuestra audiencia, cuanto más sepamos de las personas a las que les estamos hablando, más fácil va a ser conectarse con ellas. Entonces, todo este proceso es muy importante para saber yo cómo me voy a conectar, como les decía ahorita. Y aquí ponemos a YouTube, que muchas veces lo tenemos como la red social de repositorio de contenido, pero YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo, ya que muchas veces cuando queremos aprender algo, queremos que nos resuelvan por términos y contenidos audiovisuales y no solamente de textos. Tenemos a Google, que en ese momento, pues cuando sacaron esa cifra, decía que tenía 3.500 millones de búsquedas todos los días, o sea que es una gran cantidad de momentos donde le estamos depositando nuestras intenciones. Y que es algo que ya va más allá de una conducta, queremos aprender, descubrir y que está modificándose a la velocidad de la cultura. Teniendo ya estos parámetros, hemos escuchado dos términos que son SEO y SEM. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El SEO realmente es un trabajo vivo. De este producto a mí me gusta mucho porque es un contenido de una tarea que no podemos decir, listo, la terminé, chequeé mi día y ya tengo un trabajo de SEO óptimo y no tengo que hacer nada más por él. El SEO es algo que requiere trabajo, que requiere experiencia y que en ese momento tenemos que estar trabajando todos los días para que se pueda cumplir. Si lo fuéramos a comparar con el SEM, que son los resultados que tenemos desde la pauta, no sé si nos ha tocado cuando buscamos que aparecen anuncios, esto es el SEM. Si los comparáramos a los dos, diríamos que el SEO es más parecido al Tour de Francia porque requiere un mediano largo plazo para ver resultados, mientras que el SEM podría ser más a los 100 metros planos porque podemos obtener resultados un poco más rápido. Entonces, el SEO como estrategia se debe considerar como una serie de accionables pensados para dar resultados a mediano y largo plazo. En este sentido, si quisiéramos decir, listo, yo subo un contenido y hoy trabajé para SEO, inmediatamente va a aparecer en las primeras posiciones de los resultados. Si es así, es como ganarse el baloto, pero realmente requiere un trabajo que tenga que ver con esfuerzos que vamos a ver más o menos entre 2 meses en adelante para ver esos primeros resultados. Entonces aquí viene la primera pregunta donde los que vamos a participar vamos a ingresar entonces al celular, como les conté al principio, para que seamos más interactivos y vamos a poner nuestras respuestas. ¿Qué consideramos todos? Absolutamente todos los contenidos pueden ser posicionados en motores de búsqueda. ¿Ustedes qué creen? Yo todos los contenidos que creo para la web pueden ser posicionados, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a esperar un momentico para que puedan responder esta urna virtual, entonces, y podamos ver la respuesta de los que quisieron participar. Para nosotros es muy importante poder tener esa interacción con ustedes porque como vemos aquí, es muy importante tener esa relación con la audiencia. Listo. Vamos entonces a pasar, los que alcanzaron a votar, a ver qué piensan. La mayoría piensa que sí, que es verdadero, que podemos posicionar todos los contenidos en los motores de búsqueda. La respuesta es todos los contenidos los podemos posicionar siempre y cuando cumplamos con las intenciones de búsqueda de nuestro público. Si tenemos una estructura perfecta pero no le respondemos las intenciones de búsqueda del usuario, Google no nos va a posicionar porque no nos va a ver relevantes dentro de esos resultados. Entonces, dependerá mucho de estas intenciones de búsqueda. En este momento, estas palabras que vemos acá me van a ver repitiéndolas un montón de veces, prácticamente será como el lema de este contenido, porque vamos a ver por qué es tan importante estas palabras de acá, las intenciones de búsqueda del usuario. Antes que de eso, vamos a hablar un poquito de cómo buscamos. Estamos muy acostumbrados que cuando hablamos de SEO, pensamos en contenidos de texto, que son las letras, los símbolos, emojis, palabras clave, y queremos posicionar contenidos que tengan que ver con estructuras de palabras. Pero también tenemos una nueva tendencia muy importante que realmente cada vez cobra más relevancia y la gente tiene mucho más madurez y confía en los motores de búsqueda que puede preguntarle casi como un amigo, y es donde aparecen los buscadores por voz. Allí la gente pregunta cómo saber, quiero aprender, no solamente como palabras clave, sino que ya empiezan a depositar todas esas dudas como hablando con un amigo, como les contaba. A la vez, tenemos la posibilidad de responder por imágenes, que existe Google Lens. No sé si les ha tocado que uno coge el celular y sube una imagen y él nos muestra resultados similares a esas imágenes. De hecho, todo el tiempo le estamos entrenando al buscador. Cuando nos preguntan, no sé si les ha tocado que dice, escojan por favor los semáforos o escojan las imágenes que tienen que ver con árboles o las de camiones. En ese momento y en ese proceso le estamos ayudando a la inteligencia artificial de Google a que cada día reconozca mejor los elementos y pueda darnos mejores respuestas y mucho más relevantes.
se dice que si puedes verlo, puedes buscarlo, porque ya casi todo aparece desde los buscadores con Google Lens. Entonces, ¿en qué se basa el SEO según los principios de Google? Google se basa en 3 principios fundamentales para todo este posicionamiento y tiene más de 200 factores que van a determinar en qué posición vamos a estar. Esos factores los podemos dejar aquí el enlace para que los que nos quieren investigar puedan ingresar, pero realmente en esta parte técnica, como les dije al inicio, no nos vamos a enfocar, vamos a enfocarnos en otros temas. Pero sí, vamos a hablar aquí en este momento como en resumen de estos 3 principios. ¿Cuáles son esos 3 principios? El primero, confianza, que sea contenido auténtico, original, que sea genuino, que yo, digamos, esté dando un contenido que no podríamos encontrar en otros lugares o que va a ser complejo. En autoridad, sean contenidos populares, que la gente esté compartiendo, que tenga menciones en redes sociales, que esté en foros, que esté en medios y que tenga unos enlaces que le permitan dar esa autoridad como un contenido que la gente lo ve confiable. Y relevancia es que realmente responda las preguntas del usuario. Entre más responda las preguntas, más relevancia vamos a tener. En esto voy a pasar rápidamente. En esta parte es cómo ha cambiado el algoritmo de Google. En el 2011 empezó con el algoritmo Panda, donde se encargaba de clasificación de contenido de calidad. En el 2012 aparece una actualización con el algoritmo Penguin, donde hablamos de algoritmos de clasificación. En 2013 empezamos a ver algo muy importante, que es el algoritmo Hummingbird, que es donde empezamos a centrarnos en lo que estamos hablando hoy de la intención de búsqueda del usuario. Entonces después aparece en el 2017 RankBrain con la interacción de la inteligencia artificial, teniendo una actualización de cómo se centra en ese entendimiento del consumidor. En 2018 nos dicen la importancia de Mobile First, donde ya sabemos que el dispositivo móvil es muy importante para cualquier marca y Google lo sabe porque nosotros nos mantenemos ya frecuentemente con el celular. Y en 2019 aparece BERT, que es una actualización donde se centra más que todo en entender el contexto del contenido, ya que Google aparece con entendimiento del lenguaje natural de las conversaciones y es capaz de identificar dentro del texto cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el verbo y entiende mucho mejor esas respuestas que estamos dando. Entonces, en resumen, Hummingbird es el significado de la consulta, en RankBrain aprendemos a entender el comportamiento y con BERT empezamos a entender el contexto y de qué se centra el contenido. Creo que eso es lo más técnico que vamos a ver, pero bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a responder todos, otra vez los que quieran participar, cojamos ese celular y podamos ingresar esta pregunta, donde aquí es prácticamente como una pregunta de los ICFES, porque tiene una cascarita. ¿Qué creemos que es lo más importante para Google al momento de posicionar un sitio web? Aquí la palabra clave se la subraya incluso. Lo más importante. ¿Qué consideramos que es eso lo más importante? Entonces, la A, posicionar una palabra clave. La B, tener una estructura técnica de desarrollo. La C, responder a la intención de búsqueda del usuario. Y la D, todas las anteriores. ¿Qué consideramos que es la más importante? Vamos a esperar a los que quieran participar. Listo. Entonces, a los que alcanzaron a responder, ¿qué consideran? Vamos a ver. La mayoría piensa que es la C, es decir, responder a la intención de búsqueda del usuario. Muy bien, la optimización del contenido de cara a una intención de búsqueda es vital para poder rankear cualquier proyecto. Ahorita vamos a explicar mejor por qué es tan importante. Entonces, aprenderse a homepage, que es todo lo que yo puedo controlar desde mi sitio web, es imprescindible, pero es más importante aprender a entender qué es lo que está buscando mi usuario, poder darle respuesta, porque dependerá de eso, porque la gente cuando está buscando un tema, quiere que Google nos responda muy bien, ¿cierto? Entonces aquí ahora sí vamos a entrar en materia, intenciones de búsqueda. Ahora sí ya lo que vinimos. Antes de empezar de todo esto, es muy importante cuando yo estoy haciendo el análisis de intención de búsqueda de mi usuario, mapear a las personas, saber a quiénes les estoy hablando, qué les interesa, qué les preocupa, qué dudas tienen, si son hombres o mujeres, de qué edades tienen, el estrato socioeconómico, podría ser uno de los factores, con quién se relaciona, qué come, cómo se viste,
desde dónde viene, para dónde nació, a dónde quiere viajar, cuáles son sus sueños. Todas esas preguntas son muy importantes para empezar a mapear el usuario, porque dependiendo de la persona a la que yo le vaya a hablar, va a depender mucho del contenido que le vaya a ofrecer. No es lo mismo hablar a unos padres, a unas personas que son solteras, no es lo mismo hablarle a los jóvenes que a los adultos, a las mujeres que a los hombres, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que mapear todas las personas y entender en qué proceso están con la marca. Si están en una fase de conocimiento, si ya conocen a la marca, entonces quieren más participación, o ya si están en decisión de compra. Y mapeando todo este proceso voy a determinar qué es más importante y qué están buscando para poder auxiliar esa investigación. Entonces la misión de Google no es servir contenidos asociados a palabras clave, sino satisfacer las intenciones de búsqueda del usuario y hacerlo en el menor número de clics posibles, es decir, lo más rápido posible. Velocidad, velocidad, velocidad. Hemos escuchado mucho ese término cuando estamos queriendo posicionar los contenidos y es que realmente es muy importante. La velocidad que siempre escuchamos es la de la carga de los contenidos, que deberían cargar en menos de 2 o 3 segundos, que es lo óptimo, pero también cuando hablamos de velocidad es que las personas tengan una respuesta más rápida. Entre menos clics se van a dar para encontrar el resultado, significará que estamos siendo mucho más relevantes. De hecho, Google revisa cuánto se demora una persona cuando realiza una búsqueda e ingresa a un sitio, cuánto se demora para volver a generar esa búsqueda. Si el usuario no tuvo que generar una búsqueda rápidamente es porque probablemente le dimos respuesta. Entonces, la velocidad es muy importante. Aquí radica entonces ofrecerle a los usuarios el contenido que busca sin distracciones y de la forma más original y rápida posible. Si yo estuviera buscando cervecerías de Medellín y yo encuentro un resultado y lo primero que me empieza a contar es las historias de las cervecerías de Medellín, cómo nacieron, los tipos de cervezas, y empiezo a contarle eso y después le digo dónde quedan y cuáles son las principales, realmente le estoy dando muchas distracciones y no estoy siendo original ni rápido. Probablemente ese usuario migre de mi contenido, así le tenga la respuesta mucho más abajo. En segundo lugar está, como les decía al principio, ponernos lindos y eficientes, que son las optimizaciones técnicas, pero también tenemos que ser interesantes para conquistar y generar esas relaciones sólidas a partir de las intenciones de búsqueda. Lo importante de la intención de búsqueda cada vez es mayor para Google, por lo que él va a entender con más frecuencia si una página responde o no lo que los usuarios están buscando. Entonces existen 3 tipos de búsquedas en las intenciones. La primera son intenciones informativas, cuando un usuario quiere saber, quiere informarse sobre un producto o sobre una industria o sobre un tema específico y empieza a buscar, se quiere informar. En este caso el ejemplo que puse, apps de meditación. Existen intenciones navegacionales, que es cuando un usuario tiene la intención de visitar a un sitio o una página específica, ya más o menos sabe cuáles le interesarían y pondrían, por ejemplo, meditaciones en Meditopia. Meditopia es una plataforma de meditaciones. Y ya cuando tengo un tema más comercial, tengo una intención de comprar o de adquirir, o ya quiero conocer más de la marca en específico, podríamos poner comprar membresía en Meditopia. Ya los usuarios están apuntando más a ese producto o servicio. Vamos a poner un ejemplo. Los que me conocen saben que quiero ir a Bali, entonces yo hice el ejercicio con Bali y puse hotel en Bali. Resulta que cuando uno pone hotel en Bali, yo no encuentro ninguna definición de qué es un hotel en Bali, ni la historia de Bali, ¿cierto? ¿Cómo Google pudo identificar que no estaba buscando historias en Bali? Resulta que él ya tiene identificado que entre los resultados de búsqueda la gente tiende más y está buscando son reservas de hotel y ubicaciones del hotel o precios del hotel. Y además ha identificado que los usuarios tienden a darle más clic a las respuestas que tienen que ver con hoteles en Bali en ofertas. Entonces, si hacemos el ejercicio, podríamos poner esto en Google y lo que nos va a mostrar son, en los principales resultados, hoteles en Bali súper baratos o ofertas en Bali de los hoteles. Entonces ya Google sabe que mi intención de búsqueda con esta palabra clave, que puede ser muy ambigua, no es saber de la historia de los hoteles ni dónde quedan, sino los precios, los lugares y en qué momento puedo encontrarlos, incluso los reviews. Entonces, al final, dependiendo del momento y lo que esté ocurriendo en el mundo, las personas tendrán una búsqueda diferente casi cada día y deberemos adaptarnos a lo que ellos quieran encontrar. Como vemos, este año creo que nos ha mostrado mucho que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y dependiendo de lo que esté sucediendo y las circunstancias en las que estemos, tenemos que adaptarnos a esas respuestas. Por ejemplo, en este momento sería muy en tendencia temas de COVID-19 o de coronavirus.
Si yo quiero vender buzos, esto es otro ejemplo, hechos a manos, debo centrarme en una página que realmente me permita a los usuarios como comprar. Debería centrarme en cómo organizar toda mi estructura del sitio web, las categorías, las páginas de producto, los contenidos, para que cuando un usuario se entre pueda saber y conozca cómo comprar buzos hechos a mano. Si yo busco buzos hechos a mano, sacos hechos a mano, buzos y sacos hechos a mano, va a ser independiente porque finalmente ya Google sabe que mi intención de búsqueda es comprar. Entonces todo el proceso de compra va a ser mucho más satisfactorio si yo le puedo responder. Entonces, ¿por qué centrarnos en las intenciones de búsqueda en lugar de las palabras clave puras? A ver qué piensan ustedes. Una intención de búsqueda puede contener muchas keywords sinónimas. Esto es una cosa que podríamos centrarnos. Entonces, la diferencia aquí está que la gente podría utilizar diferentes keywords sinónimas para diferentes intenciones de búsqueda. Las keywords pueden ser ambiguas, pero las intenciones de búsqueda no. Las personas, por ejemplo, mi keyword ahorita de hoteles en Bali podría haber sido ambigua, o si yo busco cervezas artesanales, puede ser una búsqueda ambigua, pero la intención de búsqueda no, porque ya Google y nosotros debemos identificar que cuando yo busco cervezas artesanales, realmente no quiero que me cuenten cuáles son, la historia, el contexto, sino saber dónde podría encontrarlas y cuáles son las mejores para esas. Entonces una keyword no me va a dar una respuesta, pero la intención de la búsqueda sí. Las keywords nos sirven para mejorar el contenido y hacerlo más relevante, pero no para determinar la tipología de las que empleamos. Una keyword me puede decir la gente de qué está hablando, pero no qué está esperando, y eso dependerá mucho de la tipología, cómo le voy a responder al usuario. Si yo quiero saber dónde queda Bali, probablemente yo tenga que posicionar contenidos con mapas, con precios, con ofertas y con reservas. Probablemente si yo hago un contenido muy bueno de Bali, donde empiezo a contar la historia de Bali, por qué es bueno ir allá, cómo la gente se conecta, si no le estoy dando respuesta al usuario, así lo haga muy chévere, no va a tener la tipología que requiero, es mapas, fotos, reviews y precios. De esa tipología realmente es la que me va a hacer posicionar dentro de los contenidos del usuario. En este punto, dos keywords podrían ser formalmente parecidas o incluso idénticas, pero esconden una intención de búsqueda completamente distinta. Pongamos otro ejemplo, con lasaña. Si yo busco lasaña en este momento en Google, probablemente quiera encontrar los resultados de recetas de lasaña, cómo aprender a hacer lasaña e incluso dónde comprar lasaña. Pero si esta búsqueda la hiciera en Italia, por ejemplo, podría tener resultados del festival de lasaña. Entonces, puede ser la misma keyword, o muy parecidas, pero dependiendo de dónde se busque, en el momento en que se busque, la intención va a ser completamente distinta. Lo que la gente está buscando no son palabras clave, están buscando respuestas. La gente no quiere que le repitamos dentro del contenido muchas veces cervecerías de Medellín artesanales, quieren es que les respondamos dónde. La gente quiere saber es aprender algo, conocer algo, saber de algo e interpretar algo. Cualquier cosa que le esté dando una respuesta más allá que encontrar una palabra clave. Entonces, cuando yo identifico la razón por la que un usuario escribe su palabra clave objetivo en los motores de búsqueda, descubriremos la intención de la palabra clave. Lo más importante es saber la gente qué está buscando, pero para qué lo está buscando, qué espera con eso. Bueno, entonces aquí, pero listo, las intenciones de búsqueda, tengo que saber si la gente busca mapas, si busca reviews, si busca tipografías, si busca contenidos de video, pero entonces, ¿cómo hago para identificar esto? Una forma muy fácil es, yo ingreso desde incógnito en mi computador o en mi celular y empiezo a generar búsquedas para esas palabras clave que yo he podido identificar, o cosas que a mí me gustaría hablar para mi público. Y empiezo a ver cuáles contenidos Google está posicionando y empiezo a mirar qué es lo que tiene. Tiene infografías, responde con videos, responde con fotos, con reviews, con qué está respondiendo, con contenidos de blog, con e-commerce, para saber por qué Google está posicionando principalmente esos contenidos. Si están ahí es porque él ha identificado que este tipo de respuestas es lo que la gente más le está dando clic y lo que la gente ha visto como más relevante. Además de esto, me debería hacer algunas preguntas como, ¿qué está buscando mi audiencia? Pueden ayudar los datos y las insights que estamos teniendo. ¿Cuáles son esas preguntas para las que el producto o servicio que yo tengo le podría dar respuesta? ¿Cómo puedo responder con relevancia a las preguntas de los clientes, pero de maneras sorprendentes? Y si mi audiencia está usando el asistente o está buscando inmediatamente imágenes, o sea, ¿cómo está buscando? Con esas preguntas yo me podría hacer esto. Ahora vamos a dar espacios para preguntas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen preguntas, dudas?
Bueno, o todo está muy claro o no queremos participar. Mentiras, entonces mientras ustedes empiezan en las preguntas que tenemos o si quieren hacer algún comentario, yo voy a continuar con la parte de entidades. Entonces aquí ya hablamos de intenciones de búsqueda, pero existe otro término que se llama entidades. ¿Qué son esas entidades? Una entidad puede considerarse un tipo de palabra clave, ya que es una persona, un lugar, un concepto específico. Yo podría ser una entidad, Sara Muñoz es una entidad, la ciudad en la que vivo es una entidad, el carro que tengo es una entidad, los conceptos que utilizamos son entidades, los temas son entidades, las marcas son entidades. Todo lo que yo pueda reconocer principalmente es una entidad. Los motores de búsqueda como Google y Bing utilizan palabras clave y entidades y las relacionan entre ellos para comprender la intención de búsqueda. Con una entidad podríamos definir la gente qué quiere entender. Si pusiéramos el ejemplo, si yo buscara Rey del Pop, si buscara quién creó Thriller, si buscara Michael Jackson, en ese momento las tres cosas dan la misma respuesta. En ese momento la entidad sería Michael Jackson y Thriller, que son cosas que ya podemos identificar que desde diferentes puntos de búsqueda los podríamos obtener. Otro ejemplo es si yo buscara presidente de Colombia o si buscara Duque, ambas respuestas obtienen los mismos resultados. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cuáles son los tipos de entidades? Existen entidades de tipo, de personas, de locación, de organizaciones, de eventos, de obras de arte, películas, canciones, cuadros, actores, actrices, productos de consumo. Otros tipos de entidades existen de números, de direcciones, de fechas y de precios. Por ejemplo, si pusiéramos en Google agencias digitales en Medellín, mientras que otras personas pusieran empresas de publicidad en Medellín, realmente las personas están buscando lo mismo y habrá múltiples entidades, todas empresas que tengan que ver con publicidad en digital que le estén respondiendo a esa palabra clave y todas van a estar relacionadas con esas mismas intenciones. En este caso yo puse agencias digitales en Medellín y encontramos SM Digital, encontramos otras como Símbolo Interactivo y otras como Web Creativa. Todas están respondiendo a la misma intención de búsqueda desde diferentes palabras clave. En este punto las entidades serían, por ejemplo, Medellín y empresas de publicidad. Otro ejemplo, si yo buscara en Google restaurantes veganos en Medellín o dónde comer comida vegana en Medellín o cuál es el mejor sitio donde comer comida vegana en Medellín, obtenemos los mismos resultados. Podríamos hacer el ejercicio. Pongamos en Google, si quieren encontrarlos, las tres diferentes palabras clave y vamos a ver que los resultados son exactamente iguales, porque ya a Google no le interesa lo que esté en medio, cuándo, dónde, sino que él ya ha identificado las dos entidades que en este caso son veganos y en Medellín, y él sabe que en estos dos puntos la gente está buscando restaurantes para comer comida vegana. Y eso es lo que me va a mostrar. Entonces, poder entender esas entidades, ya Google va a saber con eso qué estamos buscando y nos va a arrojar los resultados de búsqueda. Entonces ya tenemos unas intenciones, ya tenemos unas entidades. Ahora sí, lo que conocemos mucho, las palabras clave. Las palabras clave, ¿qué son? Ya ahora las tenemos definidas, esas intenciones, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de cómo funciona. Este proceso lo conocemos como el momento en que identificamos o documentamos las palabras clave y tienen un buen volumen de búsquedas y posibilita la producción de contenidos. Es decir, normalmente cuando estamos haciendo un ejercicio de qué queremos ofrecerle a la audiencia, buscamos contenidos que tengan buen resultado, o sea, que la gente esté buscando mucho, que tenga mucho volumen de búsqueda y con eso empezamos a operar. Para eso entonces existen diferentes tipos de keywords. Están los keywords de tendencias, que son ocasionales y que son de RTM. En este caso tenemos traqueados para darle respuesta y que empezamos a identificar la gente de qué está hablando para entonces empezar a generar esos contenidos, inmediatamente la gente los busque. No tenemos que esperar a que ya haya pasado de la tendencia para empezar a hablar de él. En este caso yo, por ejemplo, podría utilizar Google Trends. En este punto yo me identificaría a la gente que está hablando y encontraría palabras para las cuales yo puedo generar contenidos. Si yo fuera un sitio de chismes, en este momento está el tema de WhatsApp, miremos, terremoto en Alaska, o cualquier cosa que yo pudiera responderle, entonces ya empiezo a identificar qué está en tendencia. Por ejemplo, el Día Mundial del Perro, que toda esta semana está en conversación, yo podría identificar que ese tema, yo le puedo dar respuesta desde la parte de la audiencia y en este punto puedo empezar a generar contenido para hacer parte de esas keywords de tendencias de búsquedas ocasionales.
También existen keywords brand, que son las que están enfocadas en el producto, son específicas de la marca y que ya hacen parte de mi nombre propio. Existen las tendencias de búsqueda y palabras claves estacionales, que son las palabras clave que empezamos a ver que empiezan a tener en cuenta en momentos como amor y amistad, en momentos como Halloween, en momentos como Semana Santa. Entonces yo ya sabe que en esas épocas y oleadas la gente va a empezar a buscar de diferentes palabras clave y en ese momento tengo que empezar a generar contenido y a posicionar esas que me den respuesta. Y existen las búsquedas bisagra, que son las que el primero que llegue con esa palabra clave se va a quedar con la respuesta. En ese punto entonces ya tendremos entonces que identificar esas palabras cuáles son para poderlas posicionar. En ese punto podría ser un ejemplo, coronavirus, COVID-19, que son palabras que el primero que empieza a quedarse con ellas va a empezar a generar esos posicionamientos en los primeros resultados de búsqueda. Y bueno, ya tengo identificadas y cuáles yo debería centrarme para optimizar. Hay un término que se llama el KEY, que es el índice de eficacia de una palabra clave y me permite saber qué tanto posicionamiento está teniendo, o sea, qué tanto volumen tiene y qué tanta competencia, y con base a eso yo podría identificar cuáles palabras clave escoger. Además están las que hagan parte de mi contenido más visitado. Yo podría revisar dentro de mi Google Analytics, que es el que me dice cómo se comporta mi sitio, ver cuáles páginas tienen más visitas por parte de la audiencia, identificar qué palabras clave tengo ahí y a esas hacerles mejor optimización. También están las que se activan con la tendencia y es, como les decía ahorita, las palabras clave que tienen que ver con ocasionales o con real time y yo podría darle respuesta. Y también están esas palabras que yo tengo posicionadas en la página 6 o en la posición 6 a la 20 y yo podría empezar a identificar cuáles son y a esas hacerles como un trabajo óptimo para empezarlas a posicionar. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de herramientas. ¿Qué herramientas podríamos utilizar entonces para poder entender cómo se comportan esas tendencias de búsqueda? Está el Keyword Tool, que es una plataforma donde yo puedo ingresar esas palabras clave que tengo pensadas y él me va a decir qué tanto volumen tienen, qué tanta competencia tienen, en qué costo por clic más o menos están, y no solamente se centra en los resultados de Google, sino que además está en resultados de Amazon, eBay, YouTube, Instagram y Twitter, e incluso me dice qué hashtag la gente está utilizando y qué cuentas de Instagram, por ejemplo, están utilizando esas palabras clave a la vez. También podríamos tener Answer the Public, que se centra mucho en cómo entender la gente qué está buscando a partir de respuestas como el cuándo, cómo, por qué, dónde, y de proposiciones que me ayudan a conectar esas intenciones de búsqueda. Está SEMrush, que me permite saber qué contenidos posicionar, también me dice las respuestas del usuario y también me habla como del volumen, y tienen bastantes herramientas internas que nos dan muy buenas acogidas y muy buen soporte. El Keyword Tool también se centra como en el volumen de búsquedas, pero aquí en plataformas sobre todo como eBay, Amazon y Google. El Keyword Planner, que también me ayuda a identificar las palabras clave, cómo se posicionan, incluso me da el histórico y la tendencia de qué tanto ha cobrado relevancia, y esto sobre todo me lo va a dar, es una herramienta gratis, pero para tener buena información requiere que tú tengas una inversión desde medios para poder que te saquen más data. Google Trends, que como les mostraba ahorita me muestra las tendencias. QuestionDB, que me dice y agrupa los contenidos dependiendo de las preguntas que se está haciendo el usuario, y Also Basket, que me ayuda como a identificar tipos de contenidos y me los agrupa por una forma muy chévere que más adelante lo vamos a ver, y Rank Tracker, que también me dice cómo se comportan esas palabras clave. Aquí les dejamos algunas de las herramientas, muchas de ellas tienen una versión gratuita que podemos utilizar. Este es un ejemplo de SEMrush, donde pusimos la palabra meditación y logramos identificar la gente cómo está hablando, a partir de qué términos y cuáles son sus principales preguntas. Cómo puedo comenzar a practicar la meditación, cómo puedo aprender a meditar, de verdad la meditación funciona. Son algunas de las preguntas que la audiencia se está haciendo. Para eso entonces es muy importante explorar la semántica del contenido. Entre más exploremos la semántica del contenido, qué quiere decir, cómo lo quiere decir, vamos a poder utilizar términos relacionados o similares para darle mayor contexto e incluso ofrecer más contenidos para la audiencia. Entre más contenidos hagamos y que más estén relacionados, mayor información le vamos a dar a Google de qué estamos hablando, y por eso lo va a entender mejor y va a entender cuál realmente es la respuesta que estamos otorgando. Existen entonces diferentes tipos de palabras clave.
Las short tail, que son muy genéricas, como gatos, casas, etcétera, tienen mucho volumen de búsqueda porque son muy amplias. Las middle tail, que me dicen, ya son un poco más específicas, pero aún siguen siendo más generales, como gatos graciosos, casas baratas, entre otros. Y las long tail, que son las oportunidades de posicionamiento porque componen el 70% y ya son muy específicas y no necesariamente tienen mucha competencia. Un ejemplo sería videos de gatos siameses graciosos o comprar casas baratas en Medellín. Aquí ya estamos siendo muy específicos de qué realmente esperamos de la búsqueda. Para eso entonces tengamos presente dos cosas. Entre más genérica, mayor volumen de búsqueda, pero también aumenta la competencia. Entre menos genérica y más específica, menos competencia, pero también tiene mayor probabilidad de disminuir el volumen de búsqueda. También están entonces identificar esas palabras de búsqueda por voz. Cada vez este proceso de identificar las palabras clave es más complejo porque, como les decía ahorita, ya tenemos a Google como un amigo y tendemos a preguntarle casi que preguntas súper específicas. Entonces, ¿quién diseñó el puente de Golden Gate? ¿Qué necesita para una barbacoa? ¿Dónde puedo conseguir ingredientes para la pizza más barata? Entonces ya aquí tengo que empezar a identificar la gente realmente cómo está preguntando para saber qué palabras claves específicas poner. Entonces, llegó el momento de las preguntas. ¿Qué creemos los que quieran participar? ¿Cuál creemos que es la forma más adecuada de posicionar una palabra clave? ¿Con el long tail, con el middle tail o con el short tail? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a esperar para que puedan votar. Listo, entonces vamos a ver los que alcanzaron a responder qué consideran. La mayoría con el long tail, muy bien. Como la palabra aquí lo decía, la más adecuada para posicionar una palabra clave, en este caso para poderlas posicionar y que sea mucho más fácil y que podamos responder aquí a estas intenciones, va a ser con las long tail. Entonces ya tengo mis intenciones, mis palabras clave y mis entidades. Ya con toda esa estructura y con toda esa investigación, yo necesito empezar a mapear los contenidos, saberlos agrupar, saber cómo voy a responder para ellos. Entonces, tengo que tener muy importante un mapeo de cada una de esas estructuras y saber cómo los voy a organizar. Y todo dependerá mucho del proceso de la compra o el proceso de los contenidos, cómo van a estar interlinkeados. Como les decía ahorita, entre más interlinkeados estén los contenidos, mejor respuesta le estamos dando al usuario y además Google va a poder conocer mejor de qué estamos hablando, ya que le estamos dando más información. Estamos ampliando la biblioteca de contenidos. Para eso, como les decía ahorita, podemos utilizar incluso herramientas como Also Ask It, que me dice, por ejemplo, si yo pongo meditación, ¿cómo podría agrupar esos contenidos? Entonces podría generar unas 4 macrocategorías que tengan que ver cómo se hace la meditación, qué es la meditación y para qué sirve, y allí podría empezar a generar otras estructuras que estén debajo de esas macrocategorías. En este punto entonces me puede ayudar para luego hacer una arquitectura de contenidos y darle como esa estructura o ese propósito a mi sitio web. Aquí ya vamos a hablar entonces de cómo escribir para SEO. Yo ya tengo muy bien mis intenciones, mis entidades, todo eso, y quiero empezar a generar ese contenido. ¿Cómo empiezo entonces a redactar ese contenido para SEO? Tengo que ser muy original, como les decía al principio, tener en cuenta a mi target, textos relevantes, tener noticias y tendencias, utilizar las palabras clave, utilizar texto semántico y entender realmente la gente que está buscando, ortografía y redacción. Esto parece muy simple, pero es muy importante tenerlo presente. Utilizar links y negritas que me permitan diferenciar los contenidos. Aquí la parte de links, no sé si a ustedes les ha tocado que cuando están buscando incluso con Google y Google le da la respuesta de Google Support, él tiene un montón de enlaces internos que te permiten incluso navegar directamente dentro del sitio. Entonces, muchos links nos pueden ayudar siempre y cuando sean relevantes. No mezclar los contenidos, crear infografías, imágenes, gráficos y tablas propias siempre y cuando respondan a la intención de búsqueda del usuario. Realizar un mejor contenido que el de los competidores, me diría, claro, esto tengo que hacer, pero aquí está, como dicen por ahí, en los detalles de estadios, pequeñas cositas me van a ayudar a diferenciarme y a mejorar mi posicionamiento.
tener y probar copies y títulos a través de AdWords. Para empezar a ensayar, como les decía al principio, con AdWords puedo tener resultados un poco más rápidos, entonces puedo empezar a revisar la gente realmente cómo se comporta para esas palabras clave específicas y utilizar Google Discover, que cada vez coge más auge desde el celular, que funciona como el feed de una red social pero para Google, y lograr identificar con qué intereses tiene mi audiencia. Para eso yo podría incluso utilizar herramientas como SEMrush, en la cual yo puedo ingresar todo el contenido que quiero describir y él me va a decir si estoy siendo legible, si estoy siendo original, cuál es mi tono de voz y si estoy siendo óptimo para SEO, y me va a dar una puntuación para después generar esos contenidos que sean funcionales. Además tendremos que tener una estructura del texto y tenerlo muy presente, ya que si el contenido está muy claro y está estructurado correctamente, vamos a tener mejor posibilidad de posicionamiento. Y la velocidad de carga, como les decía al principio, es muy importante que cargue entre los 2 o 3 segundos, y sobre todo para celulares, que en este momento Google acaba de aplazar el tema de Index Mobile, pero va a ser cada vez más importante que todos los contenidos estén posicionados es principalmente para celular y que tengan una carga rápida, que aquí podríamos usar páginas que sean AMP, que sería otro tema más amplio para ayudarnos con esta velocidad de carga. Y First Mobile, como les decía, que estemos optimizados, que sean diseños adaptables y que sean óptimos. Entonces, en resumen, que hemos hablado acá de que es importante para Google, que respondamos a la experiencia del usuario, que tengamos un click time bueno, el dwell time que sea como la respuesta de que la gente está buscando rápidamente, que demos relevancia de contenidos, que respondamos a un propósito del contenido y que tengamos muy buen CTR. Por último, esta es mi última pregunta, ya les dejo para que ustedes me puedan preguntar lo que consideren, y es, según lo que vimos en la presentación, ¿cuál de estas conclusiones no es verdadera? Entonces, A, el SEO es técnico, objetivo y evolutivo. B, el consumo de contenidos es subjetivo y variable. C, con una técnica adecuada de SEO podemos ver siempre resultados a corto plazo. D, la experiencia con el contenido y el sitio otorga posicionamientos y reconocimiento. O E, el posicionamiento es la consecuencia de tener autoridad, relevancia e indexabilidad. ¿Cuál creen? Esto es la cascarita. ¿Cuál consideran los que quieren votar? Que en este momento, ¿cuál de estas no es verdad? Eso lo vimos al inicio. Les voy a dar un momentico para que puedan responder. ¿Listo? Bueno, vamos a ver los que alcanzaron a responder qué piensan. La mayoría respondió que la C, y hubo 2 de 2. Entonces, hay 2 que piensan que el consumo de contenido es subjetivo y variable, y otros que piensan que la C es con una técnica adecuada, SEO podemos ver siempre resultados a corto plazo. Realmente la que no es verdadera, digamos que no es que no sea verdadera, sino que realmente casi nunca pasa, es que podamos posicionarnos a corto plazo. Entonces, la correcta en este punto sería la C. Siguieron votando, muy bien. Entonces, ya para finalizar, yo ya he pensado, he creado, he optimizado, he generado contenido, debo encontrar las métricas correctas para analizar el impacto de todo ese contenido que he creado. Para eso, entonces, es muy importante tener una estructura de análisis de datos y de la información y comprobar si el contenido que yo estoy creando está funcionando, cómo se planeó o si requiere nuevos ajustes. Y si no está funcionando, como siempre decimos en SM, no le tengamos miedo al fracaso. Una contenido o una táctica que no funciona nos enseña tanto como una que sí. Ya en este punto entonces les dejo para que ustedes me hagan las preguntas que consideren y podemos finalizar. Entonces, si alguno tiene preguntas, a ver, miremos. Vamos a ver qué piensan. Si no tienen preguntas, entonces
yo creo que pues voy a esperar, o nos la pueden dejar en los comentarios, o nos pueden decir después más adelante qué consideran, si tienen alguna duda, o si quieren que los acompañemos con algo. Realmente todo esto lo está haciendo porque quiere que nos vean como la capacidad de poderlo soportar y que estamos en constante aprendizaje, evolución, y que queremos de lo que aprendemos y aprender cada vez más de ustedes y darles soporte y ese acompañamiento, que nos vean como ese aliado, así como vemos a Google. Y si no tenemos ninguna pregunta, entonces ya les doy muchas gracias por este espacio, por acompañarnos, por participar, por confiar en nosotros, y nos vemos en otra ocasión.